corazón. Cuando escuché una voz, iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llegándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. Qué bendición tan grande la que Dios permite que ustedes y yo como sacerdote nos encontremos con Él. Vamos a colocar nuestras vidas en este domingo, en esta Santa Misa. Oramos por nuestro hermano Pablo Emilio Caicedo Rangel en su primer aniversario. Intención de esposa, hijos, nietos y hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, Cristo, piedad, 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 piedad. Domingo, día del Señor, digamos juntos: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura del libro de Josué. En aquellos días reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén. Convocó a los ancianos del pueblo, a los jefes de familia, jueces y oficiales que se presentaron ante Dios y les habló así a todo el pueblo. Si os parece demasiado duro servir al Señor, escoged hoy a quién servir: a los dioses que sirvieron vuestros padres en Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. De todos modos, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nosotros, ante nuestros ojos, aquellos grandes prodigios y nos protegió a lo largo del camino que recogimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Gustad, hermanos, y veréis qué bueno es el Señor. Gustad, hermanos, y veréis qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad, hermanos, y veréis qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gustad, hermanos, y veréis qué bueno es el Señor. Cuando uno clama, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gustad, hermanos, y veréis qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufre muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. Gustad, hermanos, y veréis qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Gustad, hermanos, y veréis qué bueno es el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivid en mutua dependencia por respeto a Cristo. Así, las mujeres deben ser dóciles a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de su mujer, como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo que es la Iglesia. Como la Iglesia es dócil a Cristo, de la misma manera las mujeres deben ser dóciles en todo a sus maridos. Maridos, amad a vuestras esposas,
como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él mismo, con el agua y la invocación que hacemos de su nombre, ha purificado a la Iglesia en el bautismo, para que se presente ante Él resplandeciente de gloria, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto, sino santa e inmaculada. Los maridos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, y nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo con la Iglesia, con nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el esposo deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos llegan a ser una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: ¿qué enseñanza tan difícil? ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo: ¿esto os hace tropezar en la fe? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la sola carne no sirve para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y verdad, pero hay entre vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Entonces añadió: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él. Entonces le dijo Jesús a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La historia de salvación, vemos cómo Dios se acerca cada vez más al ser humano. Vemos cómo eligió a Moisés para que él sacara a los israelitas de la esclavitud, pero Moisés no pudo llegar a la tierra prometida. Entonces siguió Josué y él sí llegó a la tierra prometida, organizó a los israelitas en tribus, pero hoy nos dice que también le llega el momento de su muerte. Entonces él invita al pueblo nuevamente a recordar algo que siempre se les ha olvidado,
la alianza, esa alianza de Dios con su pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo elegido. Pero el pueblo casi siempre no se conforma con tener a Dios, sino que busca sus infidelidades, no busca a veces agradar a Dios, sino cae en el pecado. Por eso hoy nos dice en esa primera lectura Josué que debemos recordar esa alianza, ese pacto con el mismo Dios, de ser su pueblo elegido, su pueblo amado. Después de este libro de Josué, este es el capítulo 24, sigue la historia de los jueces. Esta historia vamos a encontrar cómo el pueblo cae en infidelidad, en traición. Hay momentos de conversión, momentos de acercarse al mismo Dios y pedir perdón. Pero qué maravilloso decir hoy domingo, bueno, repitamos las palabras del salmista: gustad, hermanos, y veréis qué bueno es el Señor, porque verdaderamente Dios es muy bueno con todos, nos trata con amor, nos muestra cada vez el camino que conduce al bienestar, a la salvación, a la felicidad. Dios es experto en cambiar lágrimas por sonrisas, experto en cambiar enfermedad por salud, experto en estar en los momentos de dificultad cuando todos te abandonan. Él está ahí. Por eso con el salmista decía: cuando uno clama, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Qué bendición cuando tú te sientes triste y clamas al Señor, porque Él te escucha. Él no se ha ido, Él te abraza con misericordia. Él se acerca a ti para devolverte esa paz que necesita, para limpiarte esas lágrimas que has derramado tal vez por enfermedad, tal vez por tristeza, por angustia, porque las cosas no salen como tú quieres. Durante estos domingos el Evangelio nos ha hablado sobre el discurso del pan de vida. Vemos cómo la semilla se siembra, sale la espiga, llega el momento de la siega y después se vuelve harinita y ya comienza el hombre, el buen Hijo de Dios, a crear el pan, y es un pan normal, un pan que todos hemos comido. Pero hoy el Señor pues termina ese discurso del pan de vida. Él dice: yo soy el pan de vida, quien come de ese pan tendrá vida eterna. Más aún, no es el pan como comieron vuestros padres en el maná en el desierto y murieron, no, es un pan distinto. En pocas palabras, hermanos, es la Eucaristía. Pero a veces no se cree que Jesús está ahí. A veces podremos decir: bueno, ¿y qué va a hacer Jesús en un pan? Eso es un pan común y corriente, ese no es Jesús. Por eso hoy el Evangelio habla de eso, de que algunos de los que estaban ahí escuchando ese discurso, nosotros lo escuchamos en varios domingos, ellos lo escucharon solamente en un día, en un momento. Y por eso algunos dicen: no creemos, mejor nos vamos. ¿Cómo es eso que tú eres el pan de vida? Quien come de tu cuerpo y de tu sangre tendrá vida eterna. No queremos creer y se van. Las enseñanzas de Jesús no es que todo el mundo las acepta, no, algunos se van. Jesús no obliga, Jesús da esa enseñanza con amor. Y mirando con misericordia ve a los 12, porque qué tristeza que se van algunos, y mira a los 12 y dice: ¿ustedes también quieren irse? Y qué maravillosa petición la de San Pedro, que a veces nosotros debemos tomarla
para nosotros mismos. Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a dónde vamos a buscar si solamente en ti encontramos la paz? Señor, ¿qué necesitamos si solamente contigo lo tenemos todo? Qué bendición venir a misa y tener eso, esa conciencia de que con Jesús lo tenemos todo, de que con Jesús está también la salvación, de que con Jesús en cada Eucaristía tendremos vida en abundancia. Y hoy también nos dice San Pablo a los esposos, a los hombres que tienen hijos, que caminan con su esposa, por medio de la carta a los Efesios, nos dice 3 veces: maridos, amen a sus esposas. Qué maravilloso decir: Señor, yo soy casado y yo amo a mi esposa, amo a mi hogar, porque es una bendición tuya, es el gran tesoro que tú das a una familia. Por eso qué alegría abrir la puerta de la casa y encontrarme con mi familia que amo. No necesito buscar otras personas, sino custodiar y amar mi hogar. No olviden, queridos esposos, amar a sus esposas, como Cristo, dice San Pablo, ama a su iglesia, sin guardarse nada. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y forman una sola persona. Que esa sea también una invitación en este domingo de valorar el sacramento del matrimonio, de valorar la familia, ese bello regalo que Dios da. Que María Santísima, nuestra Madre, nos ayude a todos nosotros a caminar siempre por sendas de vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la Iglesia. Esa es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por tu Iglesia Santa, por el Santo Padre, el Papa, para que no le permitas vacilar frente a las pruebas ni se desanime ante las situaciones dolorosas que estamos viviendo en el mundo entero. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los gobernantes de todas las naciones, para que les des la sabiduría y la prudencia necesaria para dirigir los destinos de los pueblos que les has confiado. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todos los cristianos perseguidos, calumniados, martirizados por la furia de aquellos que los odian, para que el Señor les conceda fortaleza en la fe, apoyo en la esperanza y capacidad de amar a Cristo con total entrega. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nuestra comunidad, para que logremos disponernos a aceptar sin vacilaciones la voluntad del Padre y para que les des el valor de entregarle nuestras vidas para que Él oriente nuestro caminar. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Pablo Emilio Caicedo. Oh Señor, escucha y ten piedad. Escucha, Padre Santo, estas oraciones y aquellas que quedan escritas en nuestro corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Tenga la bondad de sentarse. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer,
queremos darte algo más, te ofrecemos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Oren, queridos hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sean agradables a nuestro Dios. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en su descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esa gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, acá está Jesús, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Pablo Emilio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gustad, hermanos, qué bueno es el Señor, con todos nos trata como a sus hijos muy amados. Por eso digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, acá está Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero una palabra tuya bastará para sanarnos.
nosotros. Él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan, guárdanos de gracia en tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Salvador. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te dan gracias. Tú eres amor, eres canción. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne un pueblo de amor. Oremos. Señor, después de haber recibido a Cristo en estos sacramentos, imploramos tu misericordia, que, transformados en la tierra tu imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría tenerlos en nuestro santuario, y los invitamos tanto a ustedes como a los que nos ven por medio de la página web a que nos acerquemos a vivir la novena en honor al Señor del Humilladero. Del 4 al 14 de septiembre los esperamos para que juntos nos encontremos con Jesús y reflexionemos en torno al altar y a su palabra sobre la importancia que tiene la familia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre. Amén. Pueden continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. A María, la hija de Dios Padre, a María, la Madre del Señor, a María,
esposa del Espíritu, alabanzas, honor y bendición. Eres madre de Cristo y de la Iglesia, modelo sin mancilla, donde se mira a Dios. Que nosotros al soplo del Espíritu seamos como ella, espejo del Señor. Que nosotros al soplo del Espíritu seamos como ella, espejo del Señor. A María, la hija de Dios Padre, a María, la madre del Señor, a María, la esposa del Espíritu,